Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla con el gusto de siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo mensaje de esta miniserie basada en el estudio de Romanos capítulo 1 al capítulo 3, centrándonos en el análisis temático de los tres hombres que Pablo nos muestra en estos capítulos: el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. En la semana pasada dimos inicio a la serie estudiando el hombre pagano, y hoy avanzaremos en el estudio viendo el hombre moral y luego veremos el hombre religioso. Como hemos dicho la semana pasada, esta vez estudiaremos esta parte de Romanos no solo de forma expositiva, sino también de forma temática para darle más amplitud al mensaje y para su mejor comprensión. El estudio del hombre moral que Pablo nos muestra desde el inicio del capítulo 2, versículo 1, hasta el verso 16 del capítulo 2, es el siguiente tramo de Romanos que estudiaremos hoy. En el mensaje anterior definimos lo que era un hombre pagano y hoy definiremos bíblicamente hablando lo que es un hombre moral. Decir hombre moral pareciera que estuviéramos hablando de una mejor persona que un hombre pagano. Sin embargo, esa apreciación es solo humana, no bíblica. Porque Dios dice que el hombre pagano, como el hombre moral, ambos son perversos delante de Él. Un hombre bíblicamente moral es una persona que hace algunas cosas correctas exteriormente, no todas, solo algunas. Pero por dentro está tan perdido, podrido y perverso como el hombre pagano que vimos la semana pasada. Ambos ante Dios son exactamente igual. Pero hay un pequeño problema, y es que el hombre moral se cree que es buena persona, porque suele decir esa famosa frase: yo no mato, no envidio, no robo ni hago mal a nadie. En nuestro trabajo pastoral en décadas, hemos oído 1000 veces esta arrogancia y autoengaño de los falsos morales del día de hoy. Pero resulta que la Escritura desnuda al hombre moral, le muestra su inmoralidad escondida, le muestra que es mala persona ante Dios y que su falsa moralidad es limitada. Es buena ante los hombres, lógicamente, pero no es buena persona ante Dios. Es más, Dios ve la moralidad de este hombre como trapo de inmundicia, como dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros somos ante Dios como suciedad, y toda nuestra moral es como trapo de inmundicia, dice Isaías. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Así es como Dios ve al hombre moral, tanto en lo que es como en lo que hace. El hombre moral es suciedad ante Dios y su moralidad es como un trapo sucio. Por cierto, tenemos un vídeo específicamente de este versículo de Isaías en el canal que dejamos abajo en la descripción del vídeo para que lo repase. Aquí lo que importa, estimado oyente, no es cómo lo vea usted su vecino o su familia o en su trabajo. No. Sino que aquí lo que importa, lo que Pablo nos quiere hacer ver y lo que yo quiero hacerle ver, estimado oyente moral, es cómo está viéndolo a usted Dios, aunque usted se crea buena persona moral. Dios aborrece al hombre moral. El hombre moral tiene los mismos pecados que el hombre pagano, solo que los tiene escondidos. Mientras que el hombre pagano los hace a la vista sin importarle nada ante los demás, el hombre moral lo hace a escondidas. Por lo tanto, como definición de hombre moral, digamos que es una persona que se cuida exteriormente de hacer algunas cosas malas, para que nadie lo vea ni lo juzgue, y así alimentar su ego de que todos crean que es buena persona. Pero, en el secreto de su vida, hace cosas tan perversas como las hace el pagano a la luz del día. Un hombre o mujer moral es ante Dios una persona perdida, porque a pesar de ser humanamente correcto en algunas obras, por dentro tiene la misma miseria,
la misma podredumbre de naturaleza caída que el hombre pagano. Lo dice Dios en boca del profeta Isaías, como hemos visto, el cual, el profeta mismo, se incluye en ese pasaje de Isaías capítulo 64, versículo 6, para darnos a entender que todo hombre es ante Dios suciedad, incluido el hombre moral del cual estamos hablando hoy. Una persona puede ser buen vecino, buen padre, buen trabajador, incluso buen ciudadano, como hemos dicho, pero cuando entramos en su vida privada y viéramos los pensamientos de su mente, las acciones secretas o las intenciones de su corazón, veríamos que no es tan moral. Ya no es el primero que se descubre que hace cosas inmorales, o las piensa, o las hubiera hecho si hubiera podido, porque el hombre moral tiene el mismo corazón malo que el hombre pagano. Solo que el hombre pagano, como ya hemos dicho, no tiene freno, no le importa lo que digan los demás y lo hace a la luz de todos. Pero al hombre moral sí le importa lo que piensan los demás de él, por eso es moral. Pero si pudiera, haría los mismos pecados visibles que hace el hombre pagano. Esto que decimos de la hipocresía del hombre moral lo confirma el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 7, que luego analizaremos. Así como Pablo puso una lista de pecados para el hombre pagano en Romanos capítulo 1, versículo 29 en adelante, en Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante, tenemos una lista de pecados para el hombre moral. Lista que analizaremos dentro de un momento. Debemos añadir que el hombre moral puede ser de dos grupos. Puede ser ateo o puede ser levemente religioso. Hay mucho ateo moral, que simplemente respeta sus ideas, su conciencia y no hace mal a nadie. Es moral, pero es rebelde a Dios, porque es ateo, y el ateísmo es rebelión por negar a Dios. Cuando un ateo se define ateo, ahí ya se le cayó toda su moralidad, porque la rebelión es inmoral, y como el ateo no cree en la moral, ni en la conciencia, ni en Dios, entonces hace a escondidas lo que quiere, solo que, de cara a los demás, quiere pasar por buena persona. Por supuesto que también hay mucho hombre moral religioso, pero el hombre moral es poco religioso, simplemente es religioso de forma general. O sea, cree en Dios, cree en Cristo, cree en el bien, cree en el hombre, pero sobre todo cree en sí mismo, y con eso se contenta. Del hombre escrupulosamente religioso hablaremos en el siguiente programa, pero hoy estamos hablando del hombre moral en sus dos versiones, la versión superficialmente religiosa y la versión atea. Si un moral es fanáticamente religioso, ya no formaría parte del grupo de hombre moral, sino del grupo del hombre religioso que veremos la próxima semana. Pablo, en estos capítulos, se encarga muy bien, de forma admirable, de encerrar a todos los hombres en estos tres grupos: el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. Pablo es muy listo, muy racional, muy detallista, muy argumental, así que, para que nadie se escape, él encierra a toda la humanidad, judíos y gentiles, en estos tres grupos: el pagano, el moral y el religioso. Todos los hombres están en alguno de estos grupos, excepto que se conviertan por medio del Evangelio. Y entonces sí, pasarán a formar parte del cuarto grupo, el grupo exclusivo, el grupo de valientes, el grupo de hombres convertidos. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio jurídico, usted está hoy actualmente en alguno de esos tres grupos. ¿Usted es un pagano viviendo en el mundo moderno? ¿Es un hipócrita moral? ¿O es fanáticamente religioso? Pero al fin, cualquiera sea el grupo en el cual está usted, todos están perdidos ante Dios, dice Pablo. Entonces, ¿no tiene sentido ser moral, pastor? Bueno, humanamente hablando, claro que sí que tiene sentido. Solo humanamente hablando tiene sentido ser moral, porque cuanto más moral sea una persona, menos daño hará al mundo que le rodea. Pero Pablo no está hablando de eso aquí, sino que Pablo nos habla de cómo está el hombre de cara a Dios y de cara a la eternidad. De eso es lo que está hablando Pablo. El hombre pagano lo vimos la semana pasada. Hoy estamos viendo el hipócrita hombre moral que se cree buena persona,
pero es tan perdido, podrido y perverso en su corazón, en sus pensamientos, en sus intenciones y en su secreto, igual que el más descarado hombre pagano libertino, que no le importa nada lo que piensan de él, como ya hemos dicho. Es más fácil descubrir y derribar al hombre pagano que al hombre moral. Porque el hombre moral se cree lo que no es y se parapeta en su engañosa moralidad para creerse mejor persona. Por otro lado, al hombre moral debemos recordarle que tiene dentro un ser terriblemente perverso que se llama el pecado, como dice Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. Un ser terriblemente perverso que mora dentro del hombre y que le hace hacer al hombre lo que no quiere hacer ni pensar. Por lo tanto, el hombre moral no es tan moral, porque el pecado que vive dentro de él le despierta la inmoralidad y le hace hacer lo que él no debe hacer. El pecado, este ser terriblemente perverso que vive dentro de todo hombre, vive también dentro del hombre moral. Así que el pecado le hace hacer y pensar al hombre moral o a la mujer moral cosas terribles que no las hace públicas por el que dirán. Así que, cuando viene a nuestra consulta pastoral alguien que se cree buena persona, alguien que se cree moral, nos centramos en descubrir su engaño para mostrarle la realidad y le mostramos sus pensamientos y sus intenciones con la palabra de Dios y así queda derribada su moralidad falsa para ver que no es tan moral. ¿Y cómo se muestra la hipocresía y la falsedad de una persona moral? Pues sencillo. Tomando una lista de pecados de las varias que hay en el Nuevo Testamento y aplicándoselas de forma personal una a una, como hemos visto la semana pasada. El hombre moral tiene una doble vida, porque al hombre moral le gusta que crean que es moral, pero en el fondo no es moral, dice la Biblia. Es pagano, es un pagano escondido. El hombre moral es quizás un buen hombre delante de otro hombre, pero es basura delante de Dios. Y aquí lo importante que estamos hablando, como ya dijimos, y volvemos a repetir, es de cómo ve Dios al hombre, cómo Dios lo ve a usted, y no como los hombres lo ven a usted. El hombre moral quizás sea un buen vecino, pero en su casa puede que sea un ser terrible. Y ahora mismo estoy pensando en alguien que conozco que es así. Por fuera parece buena persona, parece un buen hombre, pero en casa es un hombre machista. O estoy pensando también ahora mismo en una mujer que parece buena mujer. Tiene voz aparentemente cálida, pero es ladrona, es falsa, es hipócrita ante los demás. Piense ahora lo que le voy a decir, usted que se cree buena persona. Usted puede que sea moral ahora, pero quizás en el pasado no fue tan moral como ahora. Por lo tanto, sus pecados están ahí aún sin perdonar. Y si usted se muere con sus pecados sin perdonar, por muy moral que sea ahora, le espera la cárcel eterna. Por otro lado, usted es moral ahora, pero quizás en el futuro no sea tan moral, porque dadas las circunstancias, usted puede caer en la inmoralidad. ¿Comprende el argumento? Y si no comprende esto, que se lo pregunten a las personas que cuando eran jóvenes no pensaban hacer cosas malas, pero pasados unos años y dadas las circunstancias, hicieron cosas terribles que no pensaban hacer, como Pablo Escobar, un hombre inicialmente moral, incluso religioso, muy amante de su mamá, pero ya sabemos cómo acabó. Y así como él, hay miles de hombres que, aunque en menor medida, eran morales y luego dejaron de serlo. O al revés, eran inmorales y luego dejaron de ser inmorales para hacerse morales porque ya no aguantaban la carga de su conciencia inmoral. Pero la culpa de lo ya hecho está aún ahí presente delante de Dios y necesita ser perdonado. Así que el hombre moral, por todos lados que se lo vea, queda encerrado. Analicemos ahora de forma expositiva algunos versículos importantes de esta sección del hombre moral para su mejor comprensión. Por ejemplo, Pablo dice en el verso 1 que el hombre moral se cree tan moral, tan por encima de los demás, tan bueno, tan diferente, tan especial, tan buena persona, que tiene el descaro de juzgar a otros, tal como dice el pasaje del versículo 1. Tú, cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo que ellos. Ve, ahí lo tiene.
Ahí tiene el problema escondido del hombre moral. El problema es que el hombre moral no se da cuenta que él, en secreto, hace, piensa o le gustaría hacer lo mismo que hacen los otros. Y si usted dice que no es así, usted miente, porque aquí la palabra de Dios dice que cuando usted, como moral, critica a otro, usted también lo ha hecho en algún momento en secreto, tal como dice en el capítulo 2, versículo 16. Cosas hechas en secreto. Ahora pasemos a ver lo que dice Pablo en el versículo 4 del hombre moral. Pablo dice que el hombre moral es moral, pero menosprecia a Dios. ¡Wow! ¿Y de qué manera menosprecia a Dios si es moral y un poco religioso? Bueno, el menosprecio del hombre moral es, primero, su soberbia por creerse lo que no es. Y segundo, su menosprecio es por dejar de lado la paciencia de Dios sobre él, porque el hombre moral se cree tan bueno, cree que no necesita el perdón de Dios ni la conversión. Entonces, esa arrogancia ante Dios es menospreciarle. ¿Comprende? La arrogancia del hombre moral que se cree tan bueno es que menosprecia la oportunidad que Dios le da en su paciencia de quebrarse y admitir que no es tan moral. Ahí está su menosprecio, en su arrogancia. Fíjese qué fácil la Escritura descubre a un hombre. La Escritura es como un espejo, es como una espada de doble filo que corta al moral en dos partes. La Escritura es tremenda, estimado oyente. Le corta su arrogancia y su menosprecio al hombre moral. Pero los lobos pastores y sacerdotes del día de hoy no predican así. Son cobardes. Alientan la falsa moralidad escondida de los moralistas de sus iglesias. Pero nosotros somos valientes como Pablo. Otra cosa que dice Pablo es que el hombre moral es moral, pero es también de corazón duro, dice el versículo 5. ¿Ve? Ya no es tan bueno, dice Dios, porque a la hora de la verdad, el hombre moral se cree que no tiene nada que cambiar, porque cree que lo está haciendo todo bien. Por lo tanto, no se humilla delante de Dios. Se cree buena persona y eso es tener dureza de corazón, es tener arrogancia, es tener soberbia, la peor dureza del corazón del hombre. Pero un día, por no quebrarse el hombre ante Dios, por ser duro de corazón, Dios lo quebrará a usted. Y no quisiera estar en su lugar ese día para ver quebrada su arrogancia, estimado hombre moral. Bien, resumamos un momento antes de continuar adelante. En el versículo 1 tenemos que el hombre moral tiene la audacia de juzgar a los demás. En el verso 4, menosprecia a Dios con su soberbia. El versículo 5 dice que es duro de corazón. Y ahora, la cosa no acaba ahí. No solo el hombre moral es un autoengañado que se cree buena persona cuando no lo es, no solo se cree por encima de los demás juzgando a los demás, no solo es duro de corazón menospreciando la paciencia de Dios, sino que ahora Dios dice en el verso 16 que el hombre moral en realidad, en el secreto de su vida, hace lo mismo que cualquier inmoral. Mire lo que dice el versículo 16. Habla de que Dios un día sacará a luz en juicio lo que hacen en secreto estos hombres morales y serán juzgados ante todos y condenados para siempre. ¿Se da cuenta de cómo la palabra de Dios, estudiada así, desnuda a cualquier hombre? Esa es nuestra labor como fiscales de Dios, estimado oyente. Acusar al hombre para mostrarle sus injusticias, desmontar sus argumentos y luego llevarlo al Evangelio que le limpia sus pecados. Así es como se debe predicar. No predicar el falso amor de Dios. Dios aborrece a todo hombre por ser como es y hacer lo que hace, pero le tiene paciencia, y los falsos pastores y sacerdotes confunden paciencia de Dios con amor sentimental hacia el hombre, como muchas veces hemos dicho en este canal. La falsa frase de que Dios ama al hombre pero odia sus pecados es falsa, porque pecados y pecador son una misma cosa, están unidas siempre. Por lo tanto, si Dios aborrece el pecado, aborrece también al pecador que hace el pecado. Es pura lógica, lo entiende un niño. Si un juez juzga un delito, está juzgando a la vez al delincuente,
Por lo tanto, tenga cuidado con esa falsa frase de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, o que Dios le ama pero odia sus pecados. Porque la Biblia dice en estos pasajes que Dios no ama al hombre, sino que está enfurecido contra el pecador y solo le tiene paciencia para que se salve. Le recuerdo, estimado oyente, el sentir de Dios hacia el hombre actualmente en el versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. ¿A usted le parece que ahí dice que Dios le ama? ¿A usted le parece que ahí dice que Dios ama al pecador? Hay que ser muy intencionadamente necio para ignorar este versículo 5 y para ignorar el versículo 18 del capítulo 1, donde se habla de la ira, la furia y el juicio de Dios actuales sobre el hombre. Por eso tenga mucho cuidado, estimado oyente, con esos predicadores que le engañan, haciéndole creer que Dios le ama y consiente sus pecados. Tenga cuidado. Bien, vamos ahora a recorrer todo el pasaje correspondiente al hombre moral desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 16 del capítulo 2, y lo vamos a leer de forma parafraseada. Es decir, lo vamos a leer de forma más comprensiva para que usted entienda mejor lo que dice Dios en la Escritura respecto del hombre moral, o sea, usted. Le pido que trate de seguirme con su Biblia abierta, ya que vamos a leer el texto de forma seguida, pero parafraseada. Empecemos entonces con el capítulo 2, versículo 1, donde dice Dios: ¿Sabes una cosa, hombre moral? Delante de mí no tienes excusa. Tú no eres mejor que ellos. Porque cuando tú juzgas a los demás por lo que hacen, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo ante mí, porque tú practicas las mismas cosas que juzgas a los demás. Versículo 2. Ahora te voy a hacer saber algo más, hombre moral. Mira, el juicio de Dios que aplicaré contra ti por practicar las mismas cosas que ellos, se basará en la verdad y en la justicia, no en el amor. Versículo 3. ¿Tú piensas que vas a escapar de mi juicio, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Versículo 4. ¿No te das cuenta, hombre hipócrita moral, que con esa actitud estás despreciando mi bondad y mi paciencia contigo, negándote a reconocer que mi paciencia es para llevarte a la salvación? Versículo 5. Pero, por tu obstinación y por tu corazón endurecido ante mí, lo único que haces es acumular más y más castigo contra ti mismo para el día que estalle mi furia y mi enojo contra ti, y en ese día veas con tus propios ojos el justo juicio de Dios. Pero ya no escaparás, hombre moral perdido. Versículo 6. Y ese día será terrible para ti porque te pagaré según lo que hayas hecho en la vida. Versículo 7. Daré la vida eterna a los que me dieron honra y gloria buscando estar conmigo en la inmortalidad. Versículo 8. Pero le daré un castigo eterno con todo mi enojo a los que rechazan la verdad y cometieron escondidamente injusticias como tú. Versículo 9. Para estos hombres habrá castigo, sufrimiento y angustia, sean judíos o gentiles sin excepción. Versículo 10. En cambio, habrá honor, gloria y paz para los que me honran haciendo lo que a mí me agrada, sean judíos o gentiles. Versículo 11. Yo no hago acepción de personas como se hace en la tierra, ni hay favoritos ante mí. Todos los hombres son iguales ante mí y estarán ante el juicio de Dios, y la moralidad no les servirá de nada. Versículo 12. Escucha bien esto ahora, hombre moral, seas ateo o religioso. Todos los que han pecado sin conocer la palabra de Dios, igualmente serán juzgados ante mí. Y todos los que han pecado conociendo la palabra de Dios, también serán juzgados ante mí. Versículo 13. Porque yo veo como justos solo a las personas que obedecen mi palabra y no a los que solo oyen mi palabra. Versículo 14. Porque cuando alguien hace de forma natural lo correcto, aunque no tenga la ley de Dios,
esa gente demuestra que ellos mismos tienen la ley de Dios dentro de ellos. Versículo 15. Mostrando así que llevan escrita dentro de ellos, en su conciencia y en su razonamiento, la ley moral que yo les puse dentro. Por lo tanto, versículo 16. Todo esto se demostrará el día que mi Hijo Jesucristo juzgue a todos los hombres conforme estaba escrito en el Evangelio que predicaba Pablo, que conste en acta. Por lo tanto, después de estos tremendos textos, estimado hombre o mujer moral que me escuchas, te espera el juicio de Dios, excepto que te conviertas por medio del Evangelio que Pablo y también nosotros predicamos a los gentiles. El Evangelio verdadero y jurídico es lo que te quitará la fachada de persona moral, te limpiará de tus pecados escondidos y te presentará ante Dios de forma quebrada, inocente y justa, y así escaparás del juicio del Hijo de Dios. En el mensaje anterior de esta serie vimos una lista de pecados que pone Pablo para demostrar que el hombre pagano es culpable ante Dios. Hoy usaremos la lista de Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, una lista que usa el Señor Jesús para desmontar al hombre moral. Haremos nuevamente de fiscales para demostrarle a usted, hombre moral, que se cree buena persona ante Dios, ante usted mismo y ante los hombres, que realmente usted no es tan moral como se cree. O sea, es usted bíblicamente hablando un moderno hipócrita fariseo. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero. Mire lo que dice Dios que usted sí hace e hizo o piensa hacer, aunque usted ahora no se acuerde. Pero Dios sí lo tiene apuntado en su memoria, y si usted se muere con su falsa moralidad, se encontrará con la supermoralidad de Dios en el día del juicio, que derribará su falsa moralidad y entonces usted será lanzado al fuego eterno por falso moral. Empecemos entonces leyendo Marcos capítulo 7, versículo 21 en primera persona. Anímese y será más o menos así. Dentro de mi corazón sale. Bien, veamos entonces lo que sale. Cuando usted lea esta lista que viene a continuación en primera persona, verá que usted no ha sido tan moral, porque fíjese cómo empieza la lista. Malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos a lo largo de su vida ha tenido, estimado oyente? ¿Cuántos? Pensamientos de odio, de rencor, de envidia, de desconfianza, de celos, de venganza, de poner a alguien en su sitio, pensamientos de violencia o pensamientos de inmoralidad. ¿Cuántos ha tenido? ¿Ve? Dios lo encierra en este punto y usted, por muy moral que se crea, Dios no lo dejará entrar en su gloria con su mente sucia. Solo por malos pensamientos, todos los hombres están perdidos. Y si se fija, el delito está en plural. Dice, malos pensamientos. Imagínese la cantidad de malos pensamientos en su vida. Por lo tanto, se declara culpable o inocente. Siga leyendo el pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 21 y verá la cantidad de pecados que usted ha hecho o ha pensado hacerlos. Y cuando llegue al verso 22, donde dice maldades y maledicencia, vamos a analizar eso con detalle. La maledicencia es hablar mal de otra persona y la maldad es hacer mal o daño a otra persona. Por lo tanto, estimado oyente moral que me escucha, ¿cuántas veces a lo largo de su vida habrá usted usado su boca para perjudicar a otras personas? ¿Cuántas calumnias habrá dicho de alguien? ¿Cuántas veces se habrá vengado de alguien con su boca? ¿Cuántas veces habrá dispersado cosas secretas de otros? ¿Cuántas veces habrá dicho cosas de otro que no debería decir a nadie? ¿Cuántas veces habrá mentido de otra persona? ¿Cuántas veces en su vida habrá hecho daño a otras personas? ¿Cuántas veces se habrá vengado o querido vengarse de alguien?
¿Cuántas veces en su vida habrá hecho algo o dicho algo para perjudicar de forma deliberada a alguien con maldad y maledicencia? ¿Cuántas? Por lo tanto, hombre o mujer moral se declara culpable o inocente de estos delitos de su boca y de sus actos. El verso 23 de Marcos capítulo 7 dice que usted ha hecho todas estas maldades en algún momento de su vida, aunque usted ahora no se acuerde. Por lo tanto, usted es mala persona. Así que, aunque usted ahora no lo esté haciendo, ya lo hizo o, llegado el momento, lo podría hacer. Por lo tanto, en ambos casos, usted necesita el Evangelio. Lo necesita para poder perdonar ante Dios todos sus pecados. Y lo necesita porque el Evangelio es el poder de Dios para no pecar estos pecados. Siempre volvemos al mismo punto, el Evangelio. En el versículo 23 de Marcos 7, el Señor Jesús es radical y dice: todas estas maldades usted las ha hecho. Por lo tanto, usted, hombre o mujer moral que se cree limpio, aquí Jesús dice que está contaminado ante Dios. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se quita esta contaminación suya, estimado oyente? ¿Cómo? ¿Haciendo obras buenas? No, las obras buenas no anulan las obras malas. ¿Con el bautismo católico? No, el agua no quita los pecados de un niño, solo le quita la suciedad física, pero el agua no quita los pecados de un niño. ¿Con la oración de fe? Jamás. La oración de fe no está en la Biblia, es un invento americano. Entonces, ¿dejando de pecar? Tampoco. Porque lo hecho está. Aunque usted deje de pecar, es culpable. Entonces, ¿pidiendo perdón y arrepintiéndome? No, ese no es el método bíblico. Entonces, ¿creyendo en Jesús? Tampoco. En Jesús cree mucha gente perdida. Hasta el diablo cree en Jesús. Así que creer en Jesús como suficiente Señor y Salvador es mentira. No le salva ni le perdona. Entonces, ¿bautizándome como dicen los pentecostales? No. Ya hemos dicho que el agua solo limpia el cuerpo, pero no quita los pecados. El bautismo no perdona los pecados, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Dígame cómo se quita esta contaminación de mis pecados y cómo se quita la hipocresía de mi falsa moralidad que me contamina ante Dios. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde queríamos llegar con usted, estimado oyente. El Señor Jesús y Pablo quieren llevar al hombre a un callejón sin salida para luego mostrarle la salida. Por cierto, ¿había usted leído alguna vez la Biblia en primera persona acusándose a sí mismo con estas listas de pecados? ¿Alguna vez su pastor moral le ha leído esta lista de pecados de Marcos en su iglesia de forma personal? ¿Se da cuenta de la situación? Piénselo. ¿Por qué no se predica así, estimado oyente? ¿Por qué engañan a la gente con que Dios le ama? ¿Por qué se engaña con la prosperidad y las bendiciones? ¿Por qué no se lee la Biblia en primera persona? ¿Por qué? Porque esos perdidos pastores y sacerdotes han hecho de la religión su negocio. Por eso no somos muy populares, porque a nadie le gusta que le digan que es mala persona, ni que le descubran sus pecados. Pero Pablo, el Señor y este ministerio, sí nos atrevemos con la verdad. Así que, señor juez, habiendo dicho todos estos cargos y argumentos expuestos por esta Fiscalía del Ministerio Tinajas, hemos demostrado y acusado que el hombre moral es culpable de todos estos delitos. Silencio en la sala. Silencio. Se declara el acusado culpable o inocente de estos delitos. Señor juez, me declaro culpable. Yo, como juez del universo, en vista de las pruebas que le acusan y de su propia declaración de culpabilidad, sentencio al hombre moral a la cárcel eterna. Que se ejecute la sentencia. Se levanta la sesión. Que conste en acta. Ahora, después de todo lo dicho en este nuevo, largo y necesario mensaje,
Para que usted pueda salir de esta situación de hombre hipócrita moral, contaminado, perdido y culpable ante Dios, para que sus pecados puedan ser perdonados de su hipocresía moral, y para que usted sea libre de la ira de Dios que está sobre usted, usted necesita obedecer 2 requisitos que Dios le manda. 2 requisitos que siempre decimos al final de nuestros mensajes jurídicos y que todo pastor debería decir. Preste atención, estimado oyente. Toda persona sobre la tierra debe obedecer 2 requisitos indispensables para que usted pueda ser perdonado jurídicamente hablando de sus pecados ante Dios y pueda salvarse del fuego eterno a pesar de haber sido humanamente una buena persona moral. El Señor le manda a usted, hombre o mujer moral, en Marcos 1:15, 2 requisitos. Primero, le manda que reconozca de forma concreta ante Dios sus pecados pasados escondidos y le manda que usted reconozca ante Él que usted no es moral, sino hipócrita. Y luego le manda que abandone los pecados presentes. Así de claro, así de radical. Y el segundo requisito para ser perdonado es este. Dios le manda que reconozca que sus pecados escondidos o visibles merecen la justicia de Dios. Sus pecados despiertan la justicia en Dios. Y usted debe reconocer también que esa justicia que usted despierta en Dios por sus injusticias, esa justicia cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. Usted debe reconocer esto. Así que ahora usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús para que no le caiga a usted en su día. Y entonces con todo esto usted será perdonado y salvo. Luego de obedecer estos 2 requisitos que Dios pone en Marcos 1:15, dele gracias a Dios por su paciencia sobre usted. Dele gracias por no haberle quitado la vida a usted. Dele las gracias por su providencia sobre usted y dele gracias por haber hallado el perdón de los pecados para usted. Después, si quiere, escríbanos. Nada más por hoy, estimado oyente. Hasta aquí con el segundo mensaje intenso de esta serie de Romanos capítulo 1 al capítulo 3, hablando sobre el hombre moral. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza y reflexión. Para preguntas, comentarios, contacto con nosotros y demás, si quiere, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar, queremos compartir con usted que, si usted está siendo ayudado por este canal y por este ministerio, sería muy bueno y justo que ahora usted nos ayudara a nosotros con sus medios, y así poder seguir ayudando a otros. Se nos ha ido el tiempo por hoy. Les ha compartido una vez más este mensaje el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí, en nuestro habitual programa semanal, Encuentros.